Leo varias Biblias, celulares prendidos, gloria a Dios por las aplicaciones que nos salvan cuando nos olvidamos la Biblia. O nos salva porque es más sencillo tenerla, ¿no?, ahí en la cartera, en el bolsillo. Así que una bendición hoy las aplicaciones de los celulares. Acompañame al Salmo de número 126. Vamos a centrar esta mañana lo que quiero compartirles en ese salmo. Salmo conocido, quizás no de los más conocidos, pero sí conocido. Y un salmo que tiene una particularidad muy interesante, la cual te voy a compartir en los próximos minutos. Dice la Biblia: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Verso 2 dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Verso 3 dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Verso 4, el salmista dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Y los versos 5 y 6 quizás son los más conocidos, donde el salmista dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén. Miren, esta palabra tiene un contexto, con lo cual a través de ese contexto nosotros vamos a entender con más profundidad por qué se escribe este salmo, en qué situación se escribe. Ustedes saben que los salmos, muchos, o podemos decir todos, o muchos, ¿no? Pues todos sería como que es muy generalizar demasiado, pero muchos de los salmos están escritos en situaciones de vida, ¿sí? El salmista pasa una situación, entra en un proceso, toma una mala decisión. Algunos de los salmos están escritos a raíz de malas decisiones. Comete equivocación, comete pecado, se aparta de Dios, o está viviendo persecución, está viviendo apremio, amenaza de muerte, y ahí comienza a escribir. Y por eso es importante entender el contexto, porque nos va a ayudar a entender el corazón del salmista por el cual él está escribiendo eso. Cuando el salmista escribe el Salmo 51 y se quebranta delante de Dios y pide que Dios le limpie, le santifique, que Dios ponga su espíritu en él, que no se aparte su espíritu de él. El salmista había fallado, cometido un pecado, y por eso hay tanto quebrantamiento, porque él se reconoce delante de Dios. Y eso hace que Dios lo restaure, que Dios lo levante una vez más, y que más adelante Dios diga: el salmista David era un hombre conforme a mi corazón, no porque era perfecto, sino porque amaba la presencia de Dios. Amén. Y en este salmo que leemos no es un salmo del salmista David, pero sí es un salmo que se escribe dentro del contexto de la restauración de Israel. El pueblo de Dios, a causa de el pecado, a causa de darle la espalda a Dios, comenzó a vivir tiempos de cautividad, cautiverio. Se levantaron naciones poderosas. Dios permitió todo esto para tratar a su pueblo. Y una de esas naciones, de esos imperios de aquella época, era Babilonia. Ustedes habrán escuchado, ¿no? Babilonia, la gran Babilonia. Y Babilonia llevó cautivo a sus
a ese pueblo, quemó la ciudad, saqueó cosas del templo, ese templo majestuoso que había construido el rey Salomón. Se llevó toda la gloria, digamos, ¿no?, de ese templo. Y el pueblo entró en una situación difícil, porque todo lo que tenían antes, que era la libertad, que era su tierra, que eran sus posesiones, su templo para adorar a Dios, sus cosechas, sus casas, todo eso lo perdieron y empezaron a ser esclavos de una nación, servir a otro rey, perdieron su libertad. Y ahí cuando leemos pero hay historias como la de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, vemos con más profundidad todo lo que producía ese cautiverio. Vemos como ese rey decía, bueno, ustedes tienen que comer esta comida, ustedes se tienen que llamar de otra forma, ustedes tienen que hacer lo que yo digo. Y la cautividad hacía eso, les quitaba de su lugar, les quitaba del propósito del cual Dios había soñado y pensado para esa nación y los ponía en otro lugar, a vivir otra vida, a hacer otras cosas, a servir a otro rey. Sin embargo, dentro de ese contexto, encontramos a jóvenes que amaban tanto a Dios, que aún en cautiverio, aún en esa cautividad, seguían firmes, prendidos de la mano del Señor, sirviéndolo, honrándolo en todo tiempo. Amén. Y el salmista escribe y dice, ¿cuándo Jehová hiciera volver la cautividad de Sion? Y esta palabra ¿cuándo? Tiene que ver con un tiempo determinado. Si yo le digo, por ejemplo, a Renzo, che, Renzo, vamos a juntarnos porque tenemos que comer después del campamento, celebrar y comer un asado. ¿Qué me va a decir él? Bueno, ¿cuándo? Y ahí vamos a poner una fecha, ¿no? Vamos a organizar, vamos a decir, vos podés tal día, bueno, no. Vemos, analizamos, decimos, bueno, tal día, listo. Llega ese día y se cumple ese tiempo estipulado en el cual dijimos, vamos a juntarnos. ¿Cuándo? Ese día, listo. Llegó el día, se cumple. Entonces, cuando se cumple ese cuándo, recién ahí se habilita eso que dijimos que íbamos a hacer. Ese asado, poner, ¿no? Dando un ejemplo, ¿no? Esa alita de pollo. Ese puchero bien, con mucho caldo, ¿no? Y se da ese tiempo, llega ese tiempo y uno disfruta de eso que programó. Se cumple ese cuándo. Y el salmista dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Dios, seremos como los que sueñan. Y esta es una verdad tan profunda, pero que el salmista lo resume en un verso tan corto, ¿no? Y esta verdad habla de que si mi vida vive dentro de un parámetro de cautividad, cautivo del pecado, cautivo emocional, cautivo quizás de deudas, cautivo porque siento que no puedo ser libre de situaciones, no puedo perdonar, no puedo vivir en santidad, no puedo servir a Dios como Dios quiere, como Dios anhela. Estoy cautivo. Entonces yo no puedo ser de esos que el salmista dice, los que sueñan. El pueblo de Israel, recién cuando Dios intervino y dijo, llegó el tiempo, llegó el cuándo. A partir de ahora ustedes van a volver a su tierra, la cual yo les entregué, les prometí. Y a partir de ese cuándo, de ese tiempo establecido,
ustedes van a poder instalarse nuevamente bajo la libertad. Recién ahí ellos volverían hacia mí. Anteriormente estaban presos, cautivos. Entonces no podían soñar conforme lo que Dios anhelaba que ellos soñaran. Y esta es una verdad que han pasado miles de años, pero es un principio espiritual que aún hoy en día lo podemos tomar y examinar nuestra vida. Y esta mañana yo te invito a que quizás ahí en tu banco, a lo largo de estos minutos, empieces a elevar una oración y a decir: Espíritu Santo, mostrame, hablame, quebrantá mi corazón, porque quiero entender todas aquellas cosas que están cautivando, que me tienen cautivo, porque quiero ser libre y quiero ser de esa generación que sueña los sueños que Dios soñó con tu vida, con esos propósitos eternos que Dios diseñó para tu vida. Quiero soñar, quiero ser ese joven que sueña con el llamado, que sueña que Dios le va a usar, que sueña con formar una familia, que sueña con que su hogar sea transformado, sea restaurado, que sueña con un trabajo en el cual Dios va a bendecir tu vida, que sueña. El pueblo de Israel volvía, como dice el refrán, ¿no?, con una mano atrás y una adelante, sin muchas posesiones, después de 70 años de cautiverio. Y dicen los estudiosos que ellos como que no podían creer esa verdad que estaban viviendo, esa realidad, ese nuevo tiempo que se estaba habilitando. Entonces iban como quien va soñando un sueño, con esa expectativa de decir: wow, no puede ser. No puede ser, pero nos tocó a nosotros. Nos tocó a esta generación. Estamos volviendo al lugar cual nunca tendríamos que habernos ido. A nuestra tierra, a nuestra casa. Estamos volviendo al sueño de Dios para nuestra vida, para nuestra nación. Amén. Y esta palabra, cautividad, quizás quedó desactualizada dentro de nuestro lenguaje, ¿no? Nadie ocupa prácticamente esta palabra en su día a día. Andaba a cautivar ese perro. Está ladrando demasiado. Nadie dice eso. Porque quiere usar la palabra cautividad. Como te decía, esta palabra no la usamos mucho, pero todavía, si nosotros prestamos atención, se ocupa mucho en lo que es animales en cautiverio. Hoy todavía esta palabra es muy clásica en esta expresión, animales en cautiverio. Y parece una tontería lo que te voy a compartir, pero la verdad que es un ejemplo que nos habla con tanta claridad. Esto del animal en cautiverio, que quizás es un ejemplo dentro de lo natural, lo cotidiano, pero que también te va a ayudar a vos, y quizás te deje este ejemplo, una imagen en tu mente más real, más clara, con más nitidez de lo que el salmista estaba diciendo. Yo, la verdad que pensé mucho en ejemplos cada vez que uno quiere compartir el mensaje. Cuando armé este mensaje, fue quizás lo más revelador para mí, y por eso te lo voy a compartir. El animal en cautiverio son esos animales que su diseño, su hábitat natural,
Por ejemplo, puede ser la selva, ¿no? Para el león. Puede ser el océano para aquellos animales de los acuarios, como los tiburones, las orcas, las ballenas. Y esos animales son apresados, ¿no? Tomados cautivos y llevados para el comercio del hombre a través de, por ejemplo, un circo, un zoológico o un acuario, como te dije. Entonces ellos dejan de vivir la vida conforme Dios diseñó y pasan a vivir una vida conforme quien los cautivó para su beneficio personal, para cobrar una entrada, para ganar quizás dinero. Se hacen estas cosas. Y uno diría, bueno, pero no pasa nada, son animales. De última, ¿qué cambia, no? Vivía, quizás en la selva tenía que el león levantarse en la mañana y correr ahí a la gacela hasta atraparla para poder comer. Y ahora, ¿qué está pasando? Bueno, está en un ambiente donde tiene su estanque, toma su agua, viene el que la alimenta, le tira ahí un pedazo de puchero. Y uno, no, quizás si no se pone a investigar, va a decir, bueno, no pasa nada. Pero aquella gente que ha estudiado estos fenómenos ha llegado a conclusiones muy profundas. Por ejemplo, que los animales comienzan a deprimirse, le usan esta palabra, estereotiparse. Es decir, un comportamiento estereotipado tiene que ver con un movimiento o mejor dicho, comportamiento, como recién lo dijo, o una actitud que el animal toma sin sentido. Es decir, hace todo el tiempo lo mismo, pero ya perdió un sentido en la vida. Lo hace para moverse un poco, pero ya no hay un propósito detrás. Ya no hay un sentido. El león, y ahí hay estudiosos que han estudiado profundamente comportamientos, y leía dentro de esta cuestión de animales en cautiverio, que en Barcelona estaban los jaguars, son esos animales tipo los chitas, ¿no? Que son veloces, que ya dejaron de correr a altas velocidades y solamente daban vueltas y vueltas todos los días a lo largo de su jaula o de su lugar de encierro, y cada vez su mirada se volvía más perdida. Hablaban de los elefantes que cuando están en libertad tienen comportamientos de manada, son muy sociales, se ayudan uno al otro mutuamente porque justamente son grandotes pero no son rápidos. Entonces tienen que tener esta cuestión de manada para protegerse, para acompañarse uno al otro, para alentarse, para trasladarse kilómetros y kilómetros, pero dentro del cautiverio habían perdido la capacidad de reconocerse uno al otro. Entonces vivían como aislados, estando dentro de la misma jaula, celda, pero ya no compartían nada. Y esto nos lleva a una gran conclusión, que el cautiverio ataca directamente al propósito por el cual fue creado ese animal. Y espiritualmente hablando ahora, si hay una cautividad en tu vida, en un área donde todavía el enemigo te tiene, ¿cómo uno identifica que hay áreas en nuestra vida que estamos siendo cautivos? Bueno, porque esa área te dice, hacelo y lo haces. O esa persona te dice, hace tal cosa y haces. O ese pecado te dice, aprovecha ahora, no hay nadie en casa. Y vos
lo haces. Es decir, hay un rey espiritual. Pablo habla de principados, como un príncipe, alguien que dictamina sobre tu vida algo, y esa persona o ese hábito o ese pecado o ese comportamiento termina gobernándote. Jesús dijo: el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el apóstol Pablo nos dio los dos caminos. Dijo: o ustedes son obedientes a Dios para vida, o van a ser obedientes al pecado para muerte. Y el último ejemplo que le doy de los animales, y con esto prometo no hablaré más de animales, tiene que ver con ustedes todos son muy jovencitos, ¿no? Voy a hablar, por ejemplo, acá nadie se va a reír ni va a entender lo que estoy hablando, pero después ustedes pueden googlear ahí, porque en YouTube todavía quedan algunas imágenes. Tiene que ver con una película hace muchos años atrás, cuando yo tenía la edad de ustedes, que se trataba justamente de un animal en cautiverio, el cual iba a ser puesto en libertad. Esto pasaba en la película. El animal se llamaba Keiko, era una orca, y en la pantalla Disney, que llevó la historia o creó esa ficción, en la pantalla le llamó Willy. ¿Sí? Liberen a Willy. ¿Alguien me escuchó hablar de esta película? Nadie. Aunque me mueve la cabeza, le voy a decir, no se quieren delatar, ¿viste? no quieren que yo sepa que son muy viejos. Entonces, había un niño que como que pega onda con la ballena empieza a hacerle caso, se empiezan a comunicar, a entender. El niño como que ve el sufrimiento de la ballena porque era cautiva, y entonces se organiza toda una historia ahí para ponerla en libertad, y termina una escena muy taquillera, muy fantástica de la época que Disney lo logró, ¿no? Fue todo con computadora y cosas así. Para la época era muy difícil esos efectos especiales, pero era una escena donde casi al final de la película el niño se pone unas piedras ahí en un acantilado, la ballena va nadando a toda velocidad, el niño le da la señal de que salte, ¿no? Y la ballena salta por arriba del niño, y es algo que te emociona con la música. Mirala porque te vas a encantar ahí. Bueno, pero ¿qué pasaba en esta película? Trato de contarte con gracia para que no te duermas. En la pantalla vos estabas viendo que la ballena estaba siendo puesta en libertad. Y vos decías: wow, qué lindo, qué ballena que ahora va a vivir en libertad, qué fantástico, ¿no? Pero hay una paradoja tan grande, porque la vida real, fuera de esa ficción que estábamos viendo, sucedía todo lo contrario. Sucedía que la ballena seguía siendo cautiva. Esta ballena, su historia es que de muy pequeña la toman en las costas de Irlanda o Islandia, no recuerdo bien ahí esa diferencia, pero después puedes googlearlo y está, ¿viste? La toman de unas costas, la llevan a un estanque, mejor dicho un acuario en Estados Unidos, y era una ballena como la atracción principal, ¿no? Tenía muchos niños que iban a verla, y la ballena se sabía ganar el corazón de la gente. Entonces, cuando Disney identifica a esta ballena, dice: acá hay un diamante en bruto, vamos a sacarle todo su valor, y la lleva a la pantalla. Pero ¿qué pasa, no? En la pantalla, en esa historia que vos podés mirarla todavía del día de hoy, creo que se conseguirá ver esa película,
Vos ves la ballena que está siendo libre, pero en la verdad, en la vida real, seguía siendo cautivo. Y comenzaron a estudiarle los científicos y vieron que ya la aleta de ella se empezó a encorvar. Que ya al costado de la piel, donde usaba las otras aletas para nadar, ya estaban llenos de bacterias, de virus, había infecciones en ella. Entonces empezaron a haber movimientos sociales que empezaron a decir: queremos que realmente pongan en libertad a esta ballena, Keiko se llama, en la vida real. Como su historia llegó a tantas vidas a través de la película, se levantaron muchos movimientos. Y Disney dijo, le había hecho Liberen a Willy 1, la 2 y la 3, ya se había llenado de plata. Y dijo, bueno, vamos a ponerla en libertad. Entonces Disney contrató, imagínense, traer una ballena chiquita, no debe ser tan difícil como llevar una super ballena, ¿no? Desde Estados Unidos hasta de vuelta allá, Reino Unido, Irlanda, Islandia, no recuerdo bien, pero Europa, ¿sí? Entonces contrata uno de esos aviones enormes de la Fuerza Aérea estadounidense, le paga al gobierno estadounidense, dentro de ese avión arman un estanque, una gran pileta, la ponen ahí en la ballena y la llevan de vuelta. Millones de dólares para hacer ese viajecito, ¿no? No es tomarte un taxi y irte a la terminal. No es como vos decís, bueno, me voy a ir de acá a la terminal y tomar el colectivo, ¿viste? El gusano, no. Era un avión de carga, era un estanque adentro, era una ballena adentro, con todos los cuidados intensivos para que también sobreviva a esas horas de vuelo. Entonces la llevaron, lograron con éxito transportarla, llegan a ese lugar y generan, en primer lugar, arman un estanque natural, es decir, ponen límite al estanque porque dijeron, vamos a entrenar a la ballena para que pueda recuperar su libertad. La entrenaron por meses. Pasaron de darle la comida en la boca a generar que pueda ella alimentarse por sí misma. Y parecía que iba todo bien. Parecía que pronto se terminaba esa etapa y Willy o Keiko, como quieras llamarle, iba a ser libre nuevamente. Así como lo fue en la película, ahora iba a pasar en la realidad. Pero pasaron días y dijeron, ahora llegó el tiempo. Le abrieron el estanque, la soltaron para que vaya al océano, para que vuelva a encontrarse con animales de su misma especie, para que genere otra vez esa manada, para que vuelva al lugar en el cual siempre tuvo que estar, el lugar del cual Dios diseñó para esa ballena, ¿no? Que viva en un océano, que sea libre. Y pasó que ella estuvo un día nadando en el océano y luego volvió a las costas y se quedó para siempre ahí. Los últimos días de su vida no recuperó nunca la libertad. ¿Por qué? Porque el cautiverio en ella le había dejado tantas marcas, tanto deformó en ella, tanto se acostumbró a eso, que ya no pudo disfrutar la libertad la cual Dios la había diseñado. Por eso, en esta mañana estos ejemplos parecen graciosos, tontos, o más que uno dirá, ¿qué hace este pastor hablando de Willy? Pero le abro mi corazón y es quizás el ejemplo más patente que yo encuentro, en el cual poder ver cómo la cautividad distorsiona, limita, distrofia, rompe el potencial y todo lo que se pensó para un animal ya no se puede cumplir porque el cautiverio lo marcó.
le quitó su potencial, le quitó su vida, le quitó su libertad. Por eso esta mañana vuelvo a la palabra y vuelvo a ese cuándo. Quizás sea este el tiempo en el cual llega ese cuándo para tu vida. Ese día donde se rompe cautividad, se rompen ataduras y comenzás a ser parte de esos que sueñan. Comienza a haber otra vida en tu vida, comienza a haber otro ánimo dentro de vos. Y el salmista dice entonces, y justamente esta palabra entonces está conectado a ese cuándo, porque cuando se rompa la cautividad, recién ahí se va a producir ese entonces. Hoy decíamos el ejemplo del asado, ¿no? Decíamos, cuando nos juntemos, pongamos la carne a la parrilla y esté a punto caramelo ahí, entonces vamos a sentarnos a comer. O sea, tiene que haber todo un proceso para que llegue ese entonces. Y el salmista identificaba diciendo, cuando Dios nos haga libres, cuando rompa esa cautividad en nuestras vidas, cuando esa libertad sea una verdad de nosotros, entonces nuestra boca se llenará de risa. Miren, es fuerte a veces ver a jóvenes en su pequeña, corta edad de vida amargados, tristes, deprimidos. Hoy el suicidio en adolescentes, en jóvenes, es un mal que está afectando a nuestra sociedad entera. Que se mate un tipo de 60 años que vivió toda una vida desastrosa, que le debe a Dios y medio mundo, como decimos, ¿no? Que ya los acreedores golpean la puerta de su casa, ya no tiene más que vender, no tiene más que hacer. Y que en esa situación tan difícil venga ese pensamiento, ese espíritu de muerte, le diga, quítate la vida, porque no vales nada, ya no puedes salir de esta. Y tome esa decisión tan trágica. Y uno hasta le encuentra cierta razón. No es solución de nada. Y recién comienza, ¿no? La verdadera crisis, la verdadera situación difícil, ¿no? Después de ese suicidio. Pero que tome la decisión, adolescentes, jóvenes, con toda una vida por delante, con sueños por soñar, con metas por cumplir. Habla de jóvenes tan cautivos, tan presos, que ya no le encuentran razón a la vida y deciden trágicamente terminar con ella. Pero el salmista dice, cuando Dios nos haga libres, entonces nuestra boca se llenará de risa. Miren, el mejor remedio, medicina para la tristeza, la depresión, la soledad, no es ir a bailar, no es un cajón de cerveza, no es alguna droga que te levanta, sino que es la libertad en Cristo. Eso te llena de risa en tu boca. Por eso muchas veces hay tristeza, porque hay cautividad. Está relacionado directamente. Cuando no soy libre, no disfruto, no me río, no me gozo. Y el salmista añadía una cosa más, dice, nuestra lengua se va a llenar de alabanza. Y esto lo vemos muchas veces como en nuestras reuniones la gente a veces le es indiferente al tiempo de la alabanza.
no se para, no levanta las manos, no aplaude. Algunos ni vienen para esa hora, llegan más sobre el horario de la prédica. Porque toman como que bueno, es un relleno. Es un tiempo ahí que los chicos tienen que cantar, tienen que hacer algo. No, es un momento de proclamar con nuestros labios lo grande que es nuestro Dios, lo bueno que es nuestro Dios, los atributos de nuestro Dios. Y cuando lo hacemos de forma consciente, cuando expresamos nuestro cántico con una alabanza que nace, que brota de un corazón, estamos poniendo en alto a nuestro Dios. Y cuando exaltamos a nuestro Dios, todo lo que quizás sea un gigante en nuestra vida comienza a quedar cada vez más pequeño, porque nuestro Dios es mucho más grande, mucho más alto y mucho más fuerte. Pero hay veces que no hay alabanza en tu vida a raíz de que la cautividad está presente. Y el salmista añade, dice: entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Esto habla de testimonio. Naciones que verían a esta nación de Israel estando libre, volviendo a su tierra, soñando los sueños, con alegría, con expresiones de sonrisa en su boca, alabando a Dios. Entonces mirarían y dirían: wow, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Miren, ustedes están llamados a ser esa generación que con su vida, con su testimonio, con su andar diario, con su manera de hablar, su forma de reír, con lo que expresan a cada minuto, cada día de la semana, que a través de su vida otros puedan decir: wow, Dios es real. Grandes cosas Dios ha hecho con ella. Grandes cosas Dios ha hecho con él. Grandes cosas hace el Señor con nosotros. El salmista habla de testimonio, habla de risa, alegría, gozo, habla de alabanza y habla de testimonio. Esas tres cosas están de la mano de esa libertad en Cristo, de que ese cautiverio se termine. Entonces habrá risa, habrá alabanza y habrá testimonio entre tu familia. Te van a mirar y van a decir: wow, cómo ha cambiado. Mira lo alegre que está ahora. Mira cómo se encierra en su cuarto y canta. Cómo adora a Dios. Se nota que él no va a la iglesia. Él es iglesia. Todo el tiempo Él es portador de la presencia de Dios. Una vida completamente diferente cuando Dios te hace libre. Y añade el salmista: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Parece como que vuelve a repetir lo mismo, pero hay una diferencia. Y la diferencia está en que ahora la persona o el pueblo se miraba a sí mismo y reconocía lo que Dios había hecho en su vida, y eso producía alegría en su corazón. Y esto habla de que muchas veces lo anterior uno, la puedo caretear un poco, ¿sí? Puedo sonreírme como que está todo bien, puedo seguir la letra de la canción como que la hago un poco, aplaudo, grito salto, grito de júbilo. Pero en el fondo sigo en esa cautividad. Pero cuando estás solo, en soledad, cuando doblas tus rodillas, cuando abrís tu corazón a Dios,
Cuando te haces ese examen personal y decís, wow, realmente Dios ha obrado en mi vida. Realmente Él ha cambiado mi manera de pensar. Realmente Él ha cambiado mi manera de vivir. Y eso produce alegría. Está como que chispeando. Estaremos alegres. Y el verso 4, el salmista hace esta expresión: haz volver, Jehová, nuestra cautividad. Oh Jehová, haz volver nuestra cautividad. Y añade, como los arroyos del Negev. Y esta expresión, arroyos del Negev, tiene que ver con una zona de Israel llamada el desierto del Negev. Una zona que es completamente árida, una tierra prácticamente muerta, seca. Como es, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el desierto. Todo lo que tiene que ver con el desierto, ¿no? La arena, ese desierto seco, árido, sin vida. Ese es el Negev. Pero en esa zona en Israel, que se encuentra en el Medio Oriente, una zona donde prácticamente no llueve o llueve muy poco en el año, se dan estas lluvias que la Biblia habla, ¿no? La lluvia temprana y la lluvia tardía. Y cuando una de estas lluvias cae, llueve abundantemente por un corto tiempo, pero en las zonas más altas de la geografía de esa región, el agua se deposita y luego comienza a bajar, una cuestión de la gravedad, y empieza a abrir surcos y empieza a entrar por ese lugar, ese desierto, el Negev. Y como el profeta Isaías decía, otra vez voy a abrir caminos en el desierto, ríos en la soledad. El agua comienza a pasar y se forman grandes canales, grandes ríos de agua en medio del desierto, en esa tierra árida. En YouTube está, si después quieren poner arroyo del Negev, pónganos desierto del Negev, van a encontrar ahí un video que muestra este fenómeno natural que no pasa en ningún desierto del mundo, pasa ahí. Y me imagino al salmista conociendo esta verdad, diciendo: haz volver, Jehová, nuestra cautividad. Haz volver como los arroyos del Negev. Que empiece esa agua otra vez a correr por mi vida muerta, por mis áreas secas. Y así como en el desierto, una vez que pasa esa agua y luego desciende esa agua, se evapora, cambia drásticamente la vegetación. Todo lo que estaba muerto, toda esa tierra árida, comienza a brotar flores. Y se arman lo que Isaías decía: haré otra vez manantiales en el desierto. Y el salmista expresaba este clamor: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Qué lindo esta mañana poder tomar esta actitud y decir: haznos volver, Señor. Si estamos lejos, si nos hemos apartado, si hemos dejado de lado la búsqueda, la oración, el clamor, si hemos dejado de lado la santidad, si el pecado ha empezado a gobernar nuestra mente, nuestra vida, que esta mañana podamos decir: haz volver, Señor, nuestra cautividad. Haz volver como ese arroyo. Y estoy seguro que esta mañana el Espíritu Santo va a venir como ese río, va a comenzar a fluir, a brotar como esa fuente de vida, va a comenzar a saciar sed y va a comenzar a traer vida a todo lo que estaba muerto. Y el salmista termina diciendo: los que sembraron con lágrimas
Con regocijo segarán, irán dando, llorando, el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Claro, el pueblo estaba volviendo a una nación que no tenía agricultura, que había sido devastada, que le habían robado todos sus bienes. Se iba a instalar a una tierra desolada. Pero ahí, ese padre de familia tenía la opción de decir, bueno, comamos hoy y muramos, o tenía la opción de decir, vamos a soñar y vamos a sembrar otra vez en estos campos desolados. Vamos a sembrar esa semilla. Y miren qué fascinante es saber que podemos en esta mañana nosotros tomar esa misma actitud de forma espiritual y sembrar con las lágrimas. Si esta mañana empiezan a brotar lágrimas de tus ojos, sabe que es el Espíritu Santo que comienza a pasar por tu tierra árida. Empieza a brotar esa fuente que se nutre por dentro. Esas lágrimas que caen no serán lágrimas de tristeza, de soledad, de abandono, sino lágrimas como oraciones que están regando una tierra seca, árida, pero que están produciendo que esa semilla, que es la palabra de Dios, va a producir en tu vida esa cosecha. Y hoy quizás te vas a encontrar en un momento donde sembrarás con lágrimas, pero vas a cosechar con regocijo y con